Hola, bienvenidos al día 105 de nuestro devocional. ¿Cómo evitar el error del Titanic? James Cameron, productor de la película Titanic, dice que el Titanic es una metáfora sobre la vida. Todos vamos dentro del Titanic. Cuando el Titanic zarpó en 1912, fue declarado como inhundible porque se construyó usando una nueva tecnología. El casco del barco estaba dividido en 16 compartimentos estancos, de los cuales hasta un número de 4 podían dañarse o incluso inundarse y el barco seguiría flotando. Trágicamente, el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 a las 2:20 de la madrugada, perdiendo en él la vida 1.513 personas. En aquella época se pensó que 5 de sus compartimentos estancos se habían roto en la colisión con el iceberg. Pero cuando se encontraron los restos del Titanic, el 1 de septiembre de 1985, en el fondo del mar, no aparecieron signos de gran impacto que previamente se pensaba había sido lo que había partido el casco del barco. Lo que se descubrió es que el daño de un compartimento fue lo que afectó al resto. Mucha gente comete el error del Titanic. Piensa que puede dividir su vida en diferentes compartimentos y que lo que hace en uno de ellos no afectará al resto. Pero como dice Rick Warren, de quien he tomado este ejemplo, dice, una vida de integridad es aquella que no está dividida en compartimentos. David oró por integridad de corazón. Lideró al pueblo con un íntegro corazón. Fundamentalmente Jesús fue un hombre íntegro. ¿Cómo podemos evitar tú y yo el error del Titanic y llevar una vida de integridad? Proverbios 9 del 13 al 18 dice lo siguiente. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, en lo más alto de la ciudad, y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí están los muertos, que sus invitados están en lo profundo de los dominios de la muerte. Dice el comentario, arranca de raíz el pecado secreto. No es fácil llevar una vida íntegra en las relaciones. Las tentaciones abundan y los reclamos son fuertes. La mujer necia es escandalosa y llama, vengan conmigo. Ella dice, las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero esto es un engaño total. ¿Por qué habría de comer la comida a escondidas para que esté deliciosa? De hecho, la infidelidad lleva a la muerte del espíritu. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. El apóstol Pablo escribe que si fijas tu mente en lo que tu naturaleza pecaminosa desea, esto te llevará a la muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu a llevar una vida de integridad, arrancando de raíz el pecado secreto y viviendo una vida auténtica y fiel. Lucas 16, del 1 al 18, dice de la siguiente manera. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite, contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. ¿Y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya
haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Dice el comentario: ordena tu actitud hacia el dinero. Jesús habló del dinero más que de ningún otro tema, incluyendo la oración y el cielo. 12 de sus 38 parábolas tratan del dinero o las posesiones. Como explica Billy Graham, si una persona pone en orden su actitud respecto al dinero, esto le ayudará a enderezar casi todas las demás áreas de su vida. En el pasaje de hoy, Jesús nos enseña cómo obtener la visión adecuada del dinero. Empieza con una parábola más bien extraña sobre un administrador deshonesto, el cual es elogiado por su astucia. El dinero es una herramienta. La gente de este mundo suele ser más sensible, cuidadosa, prudente y sabia que la gente de Dios a la hora de entender que el dinero es una herramienta. El administrador deshonesto es elogiado por su astucia a la hora de ver esto. La realidad es que el dinero puede ser una herramienta para el beneficio eterno. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Jesús enseñó las maravillas de estar con Él por toda la eternidad en las parábolas del banquete y también en la del Hijo Pródigo. Aquí se nos recuerda que el uso del dinero en la tierra puede tener consecuencias eternas. Una de las preocupaciones principales de Jesús era ver predicada la buena nueva del reino de Dios. Tu dinero puede ser usado para hacer que llegue el reinado y el imperio de Dios a la vida de la gente, con consecuencias eternas. El dinero es una prueba. Jesús no elogia al administrador deshonesto por su falta de honestidad. De hecho, es lo contrario, pues dice, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Sé un administrador honesto y digno de confianza de todo lo que Dios te ha dado, incluyendo tu dinero. Cuanto más digno de confianza eres en el dinero, más te dará Dios las verdaderas riquezas. El dinero es una amenaza, Jesús dice. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. El dinero ha de ser usado, pero no ha de ser amado. No ames el dinero y uses a la gente. Ama a la gente y usa el dinero. La amenaza es que el amor por el dinero lleva a odiar a Dios. Los fariseos amaban el dinero y desdeñaban a Jesús. En otras palabras, trátalo con indiferencia, dándolo con generosidad y centrando tu amor no en el dinero, sino en Dios, quien conoce sus corazones. Señor, ayúdame a ser un buen administrador de todo lo que me has confiado, a ser honesto y digno de confianza. Ayúdame a romper la atadura del dinero en mi vida mediante el dar con generosidad y a centrar mis pensamientos no en el dinero, sino en ti. Deuteronomio 21:1 al 22:30 dice de la siguiente manera: si en algún campo de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión se halla un muerto y no se sabe quién pudo haberlo matado, tus jefes y
tus jefes y tus jueces irán y medirán la distancia que haya entre el campo y las ciudades vecinas. Entonces, los jefes de la ciudad más cercana al muerto tomarán una ternera, a la cual nunca se haya hecho trabajar ni se le haya puesto el yugo. La llevarán a algún valle donde no se haya arado ni plantado y donde haya un arroyo de aguas continuas. Allí le romperán el cuello. Los sacerdotes levitas pasarán al frente para cumplir su tarea, porque el Señor tu Dios los eligió para pronunciar bendiciones en su nombre y para ministrar y decidir en todos los casos de disputas y asaltos. Luego, todos los jefes del pueblo más cercano al muerto se lavarán las manos sobre la ternera desnucada y declararán: no derramaron nuestras manos esta sangre, ni vieron nuestros ojos lo ocurrido. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual liberaste, y no lo culpes de la sangre de esa persona inocente. Así quitarás del medio de ti la culpa de esa sangre inocente, y habrás hecho lo recto ante los ojos del Señor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios le entregue en tus manos, y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los hagas prisioneros, si ves entre las cautivas mujeres alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás tomarla por esposa. La llevarás a tu casa y harás que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa de cautiva. Después de que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Pero si no resulta de tu agrado, la dejarás ir a donde ella lo desee. No deberás venderla ni tratarla como esclava, puesto que la habrás deshonrado. Tomemos el caso de un hombre que tiene 2 esposas y que ama a una de ellas, pero no a la otra. Ambas le dan hijos y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no hará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferirá en perjuicio de su verdadero primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien no ama. Más bien reconocerá al hijo de la esposa que no ama como primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él pertenece el derecho de su primogenitura. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes. Y dirán los padres a los jefes: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, glotón y borracho. No nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así erradicarás el mal que hay en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado en un madero, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Deuteronomio capítulo 22. Si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño no es tu vecino o no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un asno, un manto o cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenezca a tu hermano, no te hagas el desentendido, ayúdalo a levantarlo. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Si en el camino encuentras el nido de un ave en un árbol o en el suelo, y a la madre echada sobre los polluelos o sobre los huesos, no te quedes con la madre y con la cría. Quédate con los polluelos, pero deja ir a la madre. Así te irá bien y gozarás de larga vida. Cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea. No sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. Cuando plantes en tu viña, no mezcles 2 clases de semillas. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios tanto el producto
de lo plantado como el fruto total de la viña. No ares con una yunta compuesta de un buey y un burro. No te vistas con ropa de lana mezclada con hilo de lino. Pon 4 borlas en las puntas del manto con que te cubres. Si un hombre se casa y después de haberse acostado con su esposa la aborrece, la difama y la acusa alegando: me casé con esta mujer, pero al tener relaciones con ella descubrí que no era virgen, entonces el padre y la madre de la joven irán a la puerta de la ciudad y entregarán a los jefes pruebas de que ella sí era virgen. El padre de la joven dirá a los jefes: a este hombre le entregué mi hija en matrimonio, pero él la aborreció. Ahora la difama y alega haber descubierto que no era virgen. Pero aquí está la prueba de que sí lo era. Entonces sus padres exhibirán las sábanas a la vista de los jefes del pueblo, y ellos tomarán preso al hombre y lo castigarán. Además, por haber difamado a una virgen israelita, le impondrán una multa de 100 piezas de plata, que se entregarán al padre de la joven. Ella seguirá siendo su esposa, y mientras él viva no podrá divorciarse de ella. Pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de la joven, la llevarán a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matarla. Esto le pasará por haber cometido una ofensa muy grande en Israel y por deshonrar con su mala conducta la casa de su padre. Así erradicarás el mal que hay en medio de ti. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así erradicarás el mal que hay en medio de Israel. Si en una ciudad un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti. Pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. El hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiera gritado, no habría habido quien la rescatara. Si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no esté comprometida para casarse, la obliga a acostarse con él y son sorprendidos, el hombre pagará al padre de la joven 50 piezas de plata y además se casará con la joven por haberla deshonrado. En toda su vida no podrá divorciarse de ella. Ningún hombre podrá casarse con la esposa de su padre, ya que deshonra el hecho de su padre. Dice el comentario. Recibe la promesa del Espíritu. Muchas de aquellas leyes tenían un propósito limitado en el tiempo. Por ejemplo, las leyes acerca de la comida eran simbólicas, educaron al pueblo de Dios en la búsqueda de la pureza. Otras son sorprendentemente avanzadas para los estándares de aquella época. Por ejemplo, se dan límites a cómo debe ser tratada una mujer cautiva. No debe ser deshonrada ni humillada. Tiene que haber honor en las relaciones sexuales. A Dios le preocupa que no caigamos en el sexo prematrimonial, la promiscuidad, el adulterio, la violación y el incesto. Como vemos en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, el mismo Jesús habló fuertemente sobre la necesidad de respetar los votos matrimoniales. A Dios también le preocupa proteger al desválido. La violación es siempre un crimen horrible. En las sociedades antiguas podía también perjudicar las posibilidades de matrimonio de una mujer. Este es el contexto que hay detrás de la obligación de que un violador pague una compensación y se case con la mujer en cuestión. En el pasaje equivalente de Éxodo 22:17 se deja claro que eso no significa que la mujer tenga que casarse con aquel hombre. La ley está diseñada para proteger a las víctimas de violación, no para añadir el matrimonio forzoso a su sufrimiento. Se ha de mostrar consideración con los vecinos. No es suficiente con no hacer daño a tu vecino. Tienes que hacerle el bien proactivamente. Ignorar a aquellos que están necesitados no está bien. No te portes con indiferencia. Aquí vemos los comienzos de lo que la ley inglesa llegó a describir como el deber de ciudadano hacia tu vecino. Asegurarte de que tus propiedades, casa, automóvil, bicicleta, son seguras y no puedan hacer daño a tu vecino.
asegura todo lo tuyo. Los pasajes de hoy me desafían muchísimo. Sé que no doy el nivel de muchas de estas áreas y con frecuencia he fallado. ¿Hay alguna esperanza? En medio de estas leyes aparece una pista. Cualquiera que es colgado en un árbol está bajo la maldición de Dios. Pablo cita este versículo en Gálatas y explica su significado para nosotros. Todo el que no es capaz de cumplir toda la ley de Dios está maldito. Esta es la maldición de la ley. Pero la maravillosa noticia es que en la cruz, el árbol, Jesús cargó sobre sí mismo la maldición en nuestro lugar. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Como resultado, ahora todos podemos recibir por fe la promesa del Espíritu. Mi fracaso en vivir una vida totalmente íntegra significa que he fallado en el cumplimiento de la ley. En consecuencia, tendría que estar bajo la maldición de Dios, pero Jesús se hizo maldición en la cruz por mí. Colgado del árbol cargó con la maldición de Dios sobre sí, de manera que tú y yo podamos ser redimidos, liberados y recibir la promesa del Espíritu que nos permite comenzar a llevar una vida de total integridad. Señor, gracias porque moriste por mí para que pudiera ser perdonado y recibir el don de tu Espíritu Santo. Por tu Espíritu, ayúdame a llevar una vida íntegra de corazón. Pipa añade sobre Deuteronomio 21, 18 al 21. Este pasaje me resulta muy difícil. Prefiero a Jesús. Muy bien, hasta aquí llega la lectura del devocional de hoy. Espero que esta lectura sea de edificación y recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar y orar de manera personal. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta mañana.